Sabor político a esta hora en la W 11:16 porque nos vamos al Congreso de la República. Hay nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, Laura Daniela. Sí, pues Juan Pablo, mire, la primicia de la W sobre la elección de César Lorduy como nuevo presidente del CNE, pues deja precisamente un sinsabor en diversos sectores políticos por pues su elección, pero también por los cuestionamientos que ha recibido a lo largo de su carrera política. Por eso saludo a esta hora a la representante Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso. Bienvenida a la W. Hola Laura, un saludo para ti, para toda la audiencia y para la mesa de trabajo. Sí, representante Pedraza, pues usted ha sido una de las que mayores cuestionamientos ha tenido en contra del magistrado César Lorduy del Consejo Nacional Electoral y quien ahora pues es el presidente del organismo electoral. ¿Por qué? ¿Cómo recibe usted esta noticia de que César Lorduy es el nuevo presidente del CNE? El Consejo Nacional Electoral es el máximo órgano de toma de decisiones en lo que tiene que ver con investigaciones electorales y desde mi perspectiva que César Lorduy lo presida es un mensaje supremamente crítico para las mujeres que hacemos política porque tenemos que recordar los antecedentes que preceden a el magistrado César Lorduy, quien recientemente, hace pocos meses, fue denunciado en fiscalía porque le habría pedido dinero o una transacción sexual a una congresista para fallar en favor de su colectividad política, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que César Lorduy fue investigado por un presunto feminicidio, proceso penal en el que nunca fue hallado inocente. Y por eso es tan lamentable que el Consejo Nacional Electoral haya elegido a este magistrado como presidente del máximo órgano de toma de decisiones electorales. Me pregunto yo, ¿qué garantías tenemos las mujeres que hacemos política y que además hemos protestado en el pasado frente a la concentración de poder político en manos de los hombres que han sido denunciados en este país por violencia contra las mujeres? Laura, denunciar a un hombre poderoso como César Lorduy no es sencillo. Que si está pasando hoy es porque muchas mujeres han tenido que encontrárselo en el camino y no ha sido una experiencia respetuosa, sino por el contrario, experiencias críticas, dolorosas y violentas como las que acabo de enumerar. Y además esto es grave en un contexto en el cual pues todo el país está pendiente del Consejo Nacional Electoral, quien está investigando en este momento la campaña del presidente Gustavo Petro, y por eso me parece también un mensaje muy crítico de parte del CNE. Sí, representante Pedraza, como usted lo menciona, pues el Consejo Nacional Electoral se encarga pues de resolver temas incluso de personerías jurídicas, de las garantías de la participación de los movimientos, también de las mujeres, y pues como lo hablamos de la investigación de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022, cómo la elección del magistrado Lorduy pues puede afectar, si se quiere, estos procesos en el Consejo Nacional Electoral, sobre todo pues en términos de pues él también es miembro de un partido Cambio Radical que le ha hecho oposición al gobierno. ¿Esto qué consecuencias trae? El Consejo Nacional Electoral tiene responsabilidades sobre sus hombros asociados, por ejemplo, con la lucha para eliminar la violencia política contra las mujeres. Por ejemplo, la ley contra la violencia política machista que aprobó el Congreso de la República el año pasado establece en cabeza del Consejo Nacional Electoral una serie de funciones para exigirle, por ejemplo, a los partidos que implementen y creen protocolos para atender, prevenir y sancionar violencias basadas en género. Es el Consejo Nacional Electoral el que evalúa la permanencia o no de personerías jurídicas, lo correcto o no de la financiación de las campañas y además quienes tienen que velar porque no se violen los derechos políticos de las mujeres en estas colectividades o en estas luchas. Y es que hay que recordar que la participación política de las mujeres no es una bobadita, es un derecho fundamental a través del cual se pueden luchar otros tipos de derechos. ¿Cómo vamos a lograr que en Colombia se hable de menstruación libre de impuestos? ¿Cómo vamos a lograr que se hable de la economía del cuidado si no tenemos una participación política garantista para las mujeres? Por eso es que es crítico que el CNE, que debería ser uno de los órganos que concrete esta lucha contra la violencia machista y contra la violencia hacia las mujeres, hoy esté presidido por un personaje como César Lorduy. Sé todo el poder que concentra. En el pasado tuvimos un encontrón en un foro que hizo el Consejo Nacional Electoral. No les voy a negar que incluso alzar la voz, aún estando en el Congreso de la República, pues pues me dio miedo, porque es que César Lorduy es un magistrado absolutamente poderoso y ahora que el Consejo Nacional Electoral lo elija como presidente es un pésimo mensaje. Vale la pena usar estos últimos segundos para contarles que nosotros presentamos un proyecto de acto legislativo para cambiar la forma a través de la cual se elige el Consejo Nacional Electoral. No tiene sentido que el CNE siga siendo elegido por el Congreso, que son políticos a los cuales también este órgano debe investigar.
Sí, pues representante Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso, le agradecemos por conectarse a esta hora y pues también saludamos al senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. Bienvenido a la W. Laura, muy buenos días, a Marcela, a Juan Pablo, a toda la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes. Sí, pues senador, pues el magistrado César Lorduy, nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, pues proviene de Cambio Radical, su partido, y usted ya escuchó pues todos los señalamientos que hace la representante Jennifer Pedraza y pues desde otras bancadas también las han manifestado. ¿Usted qué opina de esta nueva elección de César Lorduy como presidente del CNE? Inicio esta entrevista diciendo que mi posición es personal como senador de la República y no como vocero de la colectividad Cambio Radical. Pero sí debo manifestar mi inconformidad con la elección del magistrado César Lorduy como presidente de esa corporación. Y lo menciono con claridad. El Consejo Nacional Electoral se esfuerza por ser cada vez más cuestionado e ineficiente. César Lorduy representa la politización y lo que hemos denunciado en la Comisión Primera del Senado, el escampadero de ciertos candidatos al Congreso que al no lograr un escaño se refugian en el Consejo Nacional Electoral. Una entidad que está seriamente cuestionada porque, entre otras cosas, vulnera permanentemente derechos fundamentales como el derecho a participar en una elección, cualquiera sea a nivel territorial de la que se trate. Senador Motoa, espéreme, porque no acabo de entender el rollo. Lorduy es de su partido, de sus entrañas, de su movimiento, de Cambio Radical. ¿Por qué está usted radicalmente hoy en contra de él, de su nombramiento? Juan Diego, porque hemos venido cuestionando, no de ahora, sino de tiempo atrás, lo que significa esa corporación, que a situaciones idénticas realizan fallos distintos, porque es una entidad altamente politizada y porque Lorduy no se destaca por ser el más riguroso ni el más estudioso dentro de esa corporación, como tampoco lo fue en el Congreso de la República. Aquí estamos presentando reformas para que sea modificada la arquitectura institucional y en ese caso una modificación sustancial a las competencias y a la elección del Consejo Nacional Electoral, Juan Diego. Sí, claro, senador, y se aplaude que usted diga eso porque la verdad es que esto no es nuevo. Es que el Consejo Nacional Electoral siempre ha estado politizado, los partidos siempre han tenido sus cuotas ahí, entonces eso no iba a cambiar con esta elección. Más bien le pregunto si ustedes sí están dispuestos entonces a aprobar esa reforma política que quiere cambiar el Consejo Nacional Electoral para que no esté sucediendo lo que usted mismo está diciendo que no está bien. Pero adicional a ello, es que es una entidad, repito, que desconoce derechos fundamentales, derechos políticos, y que no se tiene ante qué autoridad apelar. Ellos deciden en única instancia, establecen su propio reglamento. Me parece que sí se requiere una profunda modificación de competencia, funciones y elección. Y a su pregunta le respondo de la siguiente forma. Nosotros aprobamos en la Comisión Primera, o voté a favor de un proyecto del senador Humberto de la Calle que pretende modificar la elección y la conformación del Consejo Nacional Electoral. Ya hemos dado las muestras suficientes de tener esa voluntad política de modificar esa corporación. Y por supuesto, si esa propuesta está en la reforma política del gobierno, trataremos de acompañarla con las modificaciones y el fortalecimiento que se requiere para garantizar la democracia, que hoy no lo está haciendo el Consejo Nacional Electoral. No, muy clara su posición y muy importante en medio de estas circunstancias. Pues yo le quiero preguntar por lo siguiente. Usted lo ha dicho, eso se volvió un escampadero para políticos de todo tipo. Y pues hay unos procesados judicial y todo, pero la preocupación es que ese organismo desprestigiado, por lo que usted mismo ha señalado, con tanta falta de credibilidad, tiene hoy en sus manos una investigación de la trascendencia de la financiación de la campaña presidencial. ¿Con qué credibilidad va a tener esa institución la posibilidad de sacar un fallo en uno u otro sentido? Pero además de eso, Félix, el retraso. Yo pienso, en mi criterio, que están tratando de dilatar esa decisión hasta que llegue la prescripción. No entiendo cómo después de 2 años y medio de las denuncias, de las quejas, de las investigaciones, todavía no han fallado. Repito, es una autoridad administrativa, no tiene superior jerárquico, entre ellos establecen salas
constantemente sin cumplir con un rigor normativo, procedimental, antes de conocer el pronunciamiento de la sala, ya el país conoce cuál va a ser el sentido del fallo. Por eso insisto en la modificación de esa corporación, y los fallos que están o las resoluciones que van a tramitar o que van a decidir, pues en nada afecta esta modificación, porque por supuesto como una ley no tiene principio de retroactividad. Esperemos que esa decisión sea en derecho, la que está tomando el Consejo Nacional Electoral a propósito de la investigación de la financiación de campaña del presidente de la República, pero nosotros sí tenemos la responsabilidad como congresistas de modificar esa corporación en el futuro inmediato. Perdón, doctor Motoa, yo quisiera volver con la pregunta que le acaba de hacer Félix, porque luego de escuchar lo que le dice usted a Laura Daniela, lo que le dice a Félix, lo que le dice a Juan Diego, entonces Cambio Radical está montado en la reforma política del gobierno. Juan Pablo, le acabo de mencionar a usted al comienzo de esta entrevista que es una posición que asumo como senador de la República, sin representar los intereses ni la opinión del partido. Y en esa línea, en ese sentido, he votado y seguiré con ese interés de modificar sustancialmente, insisto, las funciones y competencias del Consejo Nacional Electoral. Y en esa línea, perdóneme, usted, ¿qué ha podido sondear dentro de su colectividad? ¿Suena o no suena esa idea? Más aún porque sus argumentos son claros. No, la reforma política, como usted sabe, Juan Pablo, se radicó el día martes. Está en estudio de los integrantes de Comisión Primera. En el Cambio Radical hay 3 integrantes de ese partido, soy uno de ellos, y he venido estudiando en detalle lo que puede presentarse con esa modificación constitucional. En cuanto al Consejo Nacional Electoral, me parece que es acertado. De pronto, algunas modificaciones en la conformación de las ternas, propuesta que ya hice en semanas anteriores en el proyecto que le menciono que ha presentado Humberto de la Calle, pero hay otros temas que están en análisis, por ejemplo, la conservación de los derechos y la totalidad de garantías de los partidos políticos que puedan perder alguna personería jurídica, si que esta reforma pretende mantener. Está en estudio de mi oficina lo que eso puede impactar, y otros temas como la lista cerrada. Es muy reciente la radicación de esa propuesta y no quisiera cometer alguna imprecisión en esta importante entrevista. Sí, pues senador Motoa, muchas gracias por conectarse a esta hora con nosotros sobre la elección de César Lorduy como el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. Que tenga buen día. Y Juan Pablo, pues mire, estamos intentando comunicarnos con el magistrado Lorduy para que resuelva todas estas dudas y también con otras voces desde el Congreso de Cambio Radical que estén de acuerdo con la elección, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Ojalá pues próximamente podamos hablar con el magistrado. Pero sorprende mucho, Laura Daniela, es que no haya respaldo de parte de su propio partido, lo que dijo Juan Diego. Pues, no dice la oposición, pues para el gobierno, ¿no? Pero por lo menos de este senador, porque él dice que habla de lo propio. Sí, hay que aclarar, Juan Pablo, también que como él lo menciona, pues esta es la posición a título personal, por eso entró hablando y aclarándolo, pero no sabemos Cambio Radical, pero él no. Claramente hoy parecía hablando más de un partido de gobierno. No, pues y ahí hay otra pregunta que cabe, y es, ¿y entonces por qué lo nominaron?